Bienvenidos a la clase número 15 de este interesante libro de los Hebreos. Antes de entrar en lo que será el estudio de este día, quiero recordar un poco las cosas que hemos venido mencionando. Y estamos dentro de una parte del libro donde se habla de las cosas celestiales, pero también se habla de las cosas terrenales, porque como vimos en la clase pasada, hay varias cosas que son usadas en el Antiguo Testamento como una figura, como un tipo, como una representación de algo que iba a venir en el futuro. Y así es como nosotros encontramos, por ejemplo, el sacerdocio era una figura, una sombra del sacerdocio de Cristo. También vimos a Moisés, un tipo, una figura de Cristo Jesús. Vimos también el pacto. El primer pacto era una sombra, una figura del nuevo pacto hecho a través de Cristo Jesús. Pero otra de las cosas que encontramos también es el tabernáculo, el cual era figura o sombra del nuevo tabernáculo, o sea, el tabernáculo celestial, la ciudad celestial, donde está la morada de nuestro Dios. Entonces, el escritor a los Hebreos usa un espacio para hablarnos de ese tabernáculo y cómo está organizado, y lo hace para engrandecer el tabernáculo celestial, para hablar de las limitaciones, de las pocas cosas que podía hacer realmente el culto que se celebraba ahí en el tabernáculo terrenal. Entonces, sin embargo, hace una descripción de cómo estaba organizado el tabernáculo, pero luego habla de las limitaciones y aquellas cosas que realmente no podía hacer el culto de ese lugar. Entonces, lo que vamos a considerar aquí es esa sombra de lo celestial llamado tabernáculo, que fue un lugar de adoración en el Antiguo Testamento, pero que tenía sus limitaciones. Pero aún así, el escritor tomó el tiempo para describirlo, y creo que nosotros pues tenemos que tomar el tiempo para estudiarlo. Y vamos a iniciar ahí en el capítulo 9, versículo 1, donde inicia la descripción del tabernáculo. Primeramente dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. O sea que el tabernáculo era una parte del pacto, porque dice que el pacto tenía, ¿qué tenía? Tenía ordenanzas y un santuario terrenal. Tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Entonces, el santuario terrenal, o sea, el tabernáculo, y más tarde, por supuesto que podríamos hablar también del templo, que era una extensión del tabernáculo, eran lugares terrenales. Y yo creo que es interesante el uso de la palabra terrenal, porque al usar esta palabra automáticamente hace una comparación con lo celestial. El lugar terrenal es lo opuesto a lo celestial. Lo terrenal está aquí en la tierra y lo celestial pues está en el ámbito espiritual. Entonces, yo creo que por eso mencionan la palabra terrenal. Entonces, cuando hablamos de la descripción del tabernáculo, la primera cosa es que era parte del primer pacto y era un lugar terrenal. La segunda cosa es que estaba dividido en dos partes. Imagínense un rectángulo dividido en dos partes.
una parte un poco más grande que la otra. Bueno, en el lugar, en la parte más amplia, más grande, que era el lugar santo, ahí estaban algunos instrumentos, algunos utensilios que se usaban para celebrar el culto. Uno de ellos era el candelabro, que tenía que estar encendido continuamente. Le ponían aceite y entonces se mantenía encendido. Pero también estaba ahí la mesa de los panes de la proposición. Ahí el sacerdote ponía esos panes frescos cada día para que estuvieran frescos ahí en ese lugar. Entonces, en esta primera parte llamada el lugar santo, estaban esos dos utensilios, la lámpara o el candelabro y la mesa de los panes de la proposición. Así estaba compuesto, organizado, el lugar santo. Versículo 3 dice: y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Entonces, en este versículo antes de hablar del lugar santísimo, quiero hablarles un poquito del velo. Porque dice que tras el segundo velo estaba el lugar santísimo. Entonces ahí menciona el velo. Y este velo es muy, muy importante. Porque en cierta manera también tiene un simbolismo. Cuando se construye el templo, se vuelve a construir de la misma forma que el tabernáculo. Más o menos con la misma estructura, un poco más grande, pero con la misma estructura. Y también había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Bueno, ese velo, cuando muere Cristo, ese velo es quitado. Es roto, se abre de arriba abajo, el velo se abre, es rasgado. En una forma milagrosa. No dice la Escritura que alguien vino y lo rompió, se abrió, se rasgó en dos. Bueno, eso es un simbolismo de la apertura que hay para llegar del lugar santo al lugar santísimo, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, el velo que está mencionado ahí es muy importante. Ahora, también es importante mencionar que se habla del segundo velo, porque el primer velo estaba en la entrada del lugar santo. No había otro lugar donde hubiera otro velo, más que la entrada al primer lugar, que era el lugar santo, y luego el segundo velo para entrar al lugar santísimo. Entonces, ahí hay ese velo. Entonces, tenemos el lugar santo con el candelabro, o sea, y también con la mesa de los panes de la proposición y luego el velo. Vamos a ver qué había detrás del velo, cómo estaba compuesto el lugar santísimo. Entonces, detrás del velo estaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo había un incensario de oro. ¿Okay? Eso se usaba para ofrecer el incienso, con aquellas especies aromáticas, ¿verdad?, que se usaban durante las ceremonias, y esto era una vez al año. Entonces, también encontramos ahí el arca del pacto. Y esta es muy interesante, es muy importante conocer las descripciones del arca del pacto. Era una caja, tal vez del tamaño de este escritorio, y tenía dos varas en cada lado para cargarlo cuando fuera necesario. Estaba toda cubierta de oro por todos lados, y luego tenía en la parte de abajo una urna, o sea, un departamento
en donde estaba guardado el maná que había sido preservado en forma milagrosa. También estaba ahí la vara de Aarón que había florecido también en forma milagrosa. Y estaban las tablas del pacto que Dios había escrito con su propio dedo. Entonces, estas eran las cosas que estaban en la parte de abajo del arca del pacto. Pero la parte más importante de este utensilio era la parte de arriba. Porque se menciona de los querubines que estaban sobre el propiciatorio. Eran 2 querubines, uno a la izquierda, uno a la derecha, inclinados, con sus alas extendidas, cubriendo el propiciatorio. El propiciatorio era la parte de arriba de este utensilio. A esta parte también se le conoce como el asiento de la misericordia o el altar de la misericordia. Esto se debe a que ahí en la parte de arriba era donde Dios efectuaba el perdón. Ahí es donde Dios efectuaba su misericordia, cuando el sumo sacerdote entraba y rociaba con la sangre de aquellos animalitos en aquel lugar. Ahí es donde se efectuaba la propiciación, o sea, el perdón, la remisión de los pecados. Entonces, esta parte también es representativa o también es una sombra de Cristo Jesús, porque Él ahora es la propiciación, según Juan capítulo 2, ¿verdad? En adelante, 1 y 2, donde habla que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, este es el altar, este es el asiento de la misericordia, ahí descansaba la misericordia de Dios. Aquí no se menciona, pero hay que recordar que en el Antiguo Testamento se menciona que el lugar santísimo era donde moraba Dios. Ahí estaba la presencia de Dios. Y en este altar era donde se efectuaba la misericordia, en el altar o en el asiento de la misericordia, o sea, en el lugar de la propiciación o el propiciatorio. Bueno, este era el lugar santísimo. Ahora quiero hablarles del lugar santo, pero sobre las funciones. Dice que en el lugar santo entraban los sacerdotes continuamente y cumplían los oficios del culto. Dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Continuamente. O sea que los sacerdotes tenían un trabajo continuo, todos los días. De diferente manera, durante las fiestas, ellos seguían ofreciendo sacrificios continuamente, por diferentes razones. Entonces, pero todo esto sucedía en el lugar santo, o sea que en el lugar santo había mucho tráfico, había mucha actividad, todos los días estaban ofreciéndose este tipo de cultos. Bueno, eso era en el lugar santo. ¿Qué pasaba en el lugar santísimo? En este lugar dice que entraba únicamente el sumo sacerdote. En el lugar santo entraban los sacerdotes. Había muchos sacerdotes que entraban a oficiar. Había turnos, se turnaban para oficiar en el templo, en el tabernáculo.
Pero el sumo sacerdote entraba únicamente una vez por año. Dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año y no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, en el lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año. ¿Y qué era lo que hacía cuando entraba? Dice la Escritura que ofrecía sacrificio primeramente por sus propios pecados y después ofrecía por los pecados de ignorancia del pueblo. Es importante notar la diferencia que hace el escritor entre otro tipo de pecados y los pecados de ignorancia. En el Antiguo Testamento había más misericordia por dos tipos de pecados. Unos eran los pecados cometidos en un momento de enojo, de furia. Había cierta consideración por ese tipo de pecados. Los otros pecados eran los pecados de ignorancia, aquellos que se cometían sin tener una comprensión completa de lo que estaban haciendo. Entonces eran los pecados de ignorancia y había misericordia para ellos. Y aquí se menciona que eran en este día cuando se celebraban el perdón de pecados, pero de los pecados de ignorancia. Ahí era donde en este día se ofrecía por esos pecados de ignorancia. Y entonces, ahora lo que quiero es hablarles del significado tanto del lugar santo como del lugar santísimo y como el velo. Estas tres cosas que estaban conectadas al tabernáculo creo que tienen un significado o representan algo. Por ejemplo, el lugar santo representa lo terrenal. El lugar santo nos representa a nosotros, los seres humanos, con una entrada limitada o con una imposibilidad de entrar en el lugar santísimo. Nadie podía entrar en el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote, y entraba una vez al año. Entonces, el resto de la humanidad no podía entrar al lugar santísimo. Bueno, lo mismo sucedió con la gente. Los seres humanos no podían entrar a la presencia de Dios. Hay que recordar el propósito del libro de Hebreos, es acercarnos a Dios. Ahora, ¿por qué es importante acercarnos a Dios? Porque en el concepto judío el acercamiento con Dios era imposible. Ellos, conocer a Dios, acercarse a Dios era morir. Entonces, por eso había mucho cuidado, mucho temor cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, porque había el peligro de que muriera, porque iba a estar ante la presencia de Dios. Entonces, el lugar santo nos representa a la raza humana, todos los seres humanos antes de la venida de Cristo, con una imposibilidad de entrar al lugar celestial, al lugar santísimo, al lugar donde estaba Dios, a la presencia de Dios. Y el lugar santísimo representa lo divino, lo celestial, la morada divina, el tabernáculo en el cielo. Ese es el lugar santísimo. Entonces tenemos aquí lo terrenal y lo celestial, pero tenemos en medio un velo. Ese velo representa la ley, esa ley que era la que separaba al hombre de Dios, porque la ley no unía al hombre con Dios, la ley lo separaba, porque decía, el que no haga estas cosas va a morir.
Entonces, la ley es la barrera de separación que había entre el hombre y Dios. Pero esa ley fue quitada, esa ley fue abolida, esa ley fue clavada en la cruz, ¿verdad? Dice la Escritura, allí en Colosenses, capítulo 2, dice, versículo 12. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios. Es hasta el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta de los decretos es la ley. Esa ley, dice, nos era contraria. Esa ley nos separaba a los hombres de Dios. Entonces, cuando Cristo muere, la clava en la cruz. Por eso es que en ese mismo momento el velo del templo es rasgado en dos, porque la ley fue quitada. Al momento que Cristo muere, la ley del antiguo pacto queda abolida. Esa ley de separación, esa ley que nos era contraria, esa ley que nos separaba de Dios, fue quitada. Y en su lugar se puso Cristo Jesús. Y Cristo tiene un efecto contrario a lo que tenía la ley. La ley nos separaba de Dios. Cristo nos une con Dios. Por eso el libro de Hebreos es un libro de conexión, un libro de acercamiento, un libro de ayudarnos a presentarnos delante de Dios. Este es el tema del libro de Hebreos, y por eso es que el velo representa la ley. Y cuando la ley es quitada, Cristo se pone en su lugar, y ahora Cristo, en lugar de separarnos, Él nos une. Él es nuestro intercesor, porque no hay otro Dios ni otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Bien, entonces Él viene a tomar el lugar del velo, pero en lugar de, el velo separaba, el velo impedía la entrada al lugar santísimo, pero Cristo ahora es el puente, Él es la escalera para llegar al cielo. Ahora hay una conexión, y esa conexión se llama Cristo Jesús. Bien, entonces esto es el significado de estas tres cosas, de las cosas básicas que había en el tabernáculo: el lugar santo, el lugar santísimo y el velo. Luego, aquí también encontramos nosotros las limitaciones del culto dentro del tabernáculo. Había ciertas limitaciones. El culto del tabernáculo era imperfecto, y vamos a ver por qué. Capítulo 9, versículos 9 y 10. En el 9 leemos lo siguiente: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. ¿Cuál era una de las limitaciones del culto en el tabernáculo? Es que no hacían perfectos a nadie en cuanto a la conciencia. En otras palabras, la persona ofrecía sacrificios porque había pecado, pero ahora se va a su casa
ya ofrece el sacrificio, pero se va con su conciencia sucia. No se va limpio. ¿Por qué? Porque ese culto no limpiaba la conciencia. Pero eso era figura para el tiempo presente, dice el escritor a los Hebreos. Ahora, nosotros sí podemos presentarnos ante Dios con una limpia conciencia. Y podemos salir de la presencia de Dios con una limpia conciencia. ¿Por qué? Porque Cristo es el encargado de mantenernos a nosotros con una limpia conciencia. Y todo empieza en el bautismo. Dice 1 Pedro 3:21 que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, en el bautismo las personas adquirimos una nueva conciencia, diferente a la antigua. La antigua estaba sucia y se quedaba sucia. Ahora en Cristo nosotros aspiramos a una nueva, una limpia conciencia. ¿Y quién nos da esa autoridad? Bueno, esa autoridad nos la da Cristo Jesús. Porque es gracias a su sacrificio, gracias a su muerte, gracias a su sangre, a su resurrección, que ahora nosotros podemos aclamar esa promesa de limpieza. No es que no pequemos. Lo que pasa es que hay un detergente que tan pronto como pecamos nos damos cuenta y pedimos perdón. En ese instante, en ese momento, seguimos estando totalmente limpios. Entonces, de esa manera mantenemos nuestra conciencia limpia. No hay por qué cargar pesos de conciencia por equivocaciones, por errores, por defectos, por pecados que cometemos. ¿Por qué? Porque el Señor nos perdona, porque es parte de nuestra naturaleza humana. Ahora, si nosotros pecamos voluntariamente, como lo vamos a ver más adelante, bueno, esa es otra cosa. Pero mientras de que estemos nosotros tratando de servir al Señor de todo corazón, el pecado puede ser que llegue de repente, pero eso el Señor lo va a limpiar. Y nos va a dejar otra vez tan limpios, tan puros, tan santos como en el momento en que salimos del agua del bautismo. Así como es un niño de limpio y santo, así nosotros. Una conciencia limpia, tranquila, no hay pecado en nosotros, hemos sido perdonados. Puedo levantar mis manos limpias al cielo, puedo orar con confianza. ¿Por qué? No es porque no he pecado, sino porque ya he sido perdonado, porque estoy siendo perdonado. Eso me garantiza también el futuro, porque el Señor me va a seguir perdonando. Y yo me equivoco, me va a volver a perdonar. Y yo tengo la garantía de llegar al cielo. No vivo con miedo de que voy a perder. ¿Por qué? Porque hay un remedio que no falla y es Cristo Jesús. Entonces, mientras de que yo lo busque, mientras que yo lo aclame, mientras de que yo le pida que me perdone, Él me va a perdonar. Y de esa manera yo tengo garantizado mi futuro espiritual, ¿verdad? Cosa que no sucedía en el Antiguo Testamento. Ellos pecaban, ofrecían sacrificio por esos pecados, pero se iban a la casa con la conciencia sucia. Y seguían echándole pecados a su morral, a su espalda. Entonces, esa era una de las limitaciones del culto. Pero también nos da una razón, porque consistía en comidas, bebidas y abluciones. Y lo dice ahí, que eran ordenanzas acerca de la carne. O sea, todo esto eran cosas puramente humanas, puramente entre nosotros, los seres humanos. O sea, que no tenía ninguna trascendencia espiritual, eran sacrificios humanos, eran sacrificios de seres humanos, nada más.
También todo esto era sombra de lo que había de venir. Dice, ya que consiste solo en comida y bebida o diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la reformación de reformar las cosas. O sea que todo esto era sombra de lo que había por venir, era temporal. El culto en el tabernáculo y después en el templo no iba a ser eterno, iba a tener un fin, tenía un propósito, pero una vez cumplido el propósito, entonces ya no tiene ningún significado, ya no tiene ningún uso, ya no tiene ninguna razón de ser, tenía que terminar. Entonces, estas son las limitaciones del culto en el tabernáculo. No hacía perfecto a nadie en cuanto a la conciencia, porque consistía en cosas puramente de naturaleza humana, porque eran ordenanzas acerca de la carne y porque eran temporales, eran solamente para cierto tiempo. Bien. Entonces, aquí tenemos nosotros, hasta aquí llegamos con esta parte. Lo que sigue son algunas cosas que tienen que ver con la presencia de Cristo. Y es algo también muy interesante que vamos a considerar desde el capítulo 9, versículo 11 hasta el 22. Realmente casi todo el capítulo, aunque van a quedar algunos versículos. Pero vamos a considerar rápidamente algunas cosas. Primero, vamos a leer versículo 11, 9-11. El tema general es las cosas celestiales. Ya vimos nosotros una parte de las sombras, vimos los tipos, las figuras, vimos el sacerdocio, vimos el pacto, vimos el tabernáculo. Bueno, ahora vamos a ver a Cristo, pero ya como algo celestial. Vamos a ver el versículo 11 del capítulo 9. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Cristo Jesús, sumo sacerdote, dice que ahora está presente, por eso yo menciono esta parte, la presencia de Cristo. Ahora ya está presente Cristo entre nosotros, Él ya vino, ya está fungiendo como sumo sacerdote de los bienes venideros, o sea, de las cosas celestiales. En el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hechos de manos, no de esta creación. Mire cuántas cosas se mencionan. Primeramente, Él es sacerdote de los bienes venideros. También es sacerdote de un tabernáculo más amplio y más perfecto que el tabernáculo del que estábamos estudiando. Ese tabernáculo no fue hecho con manos humanas, ni tampoco es de esta creación. O sea, todas esas cosas son importantes.
porque están exaltando el ministerio, la función de Cristo como sumo sacerdote. Él no era sacerdote de un tabernáculo humano, de un tabernáculo terrenal, de un tabernáculo temporal. Él es tabernáculo, o sea, sacerdote del tabernáculo de la vida eterna, más amplio, más perfecto. Un tabernáculo que no fue hecho por manos humanas, aunque el tabernáculo del Antiguo Testamento era un tabernáculo hermoso. Fue diseñado de una manera hermosa, con materiales muy finos. Sin embargo, seguía siendo un tabernáculo humano. Pero Cristo es sacerdote de un tabernáculo mucho más excelente, que no fue hecho por manos humanas. Un tabernáculo que no es de esta creación. O sea, no es un tabernáculo como los que traían los israelitas, no es como un templo de los que se podían contemplar en ese tiempo. Era algo fuera de esta creación, algo celestial, algo divino. Por eso estamos hablando de esta parte, las cosas celestiales. Cristo, sacerdote en el área celestial, en el área espiritual. Pero luego vemos también aquí que habla, dice, y no por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea que este sumo sacerdote, Cristo Jesús, sacerdote de este tabernáculo tan sublime, Él no entró ahí con sangre de machos cabríos o de becerros, sino ¿cómo entró? Con su propia sangre. Ahora, ¿entró así como entraban los sacerdotes continuamente o como entraba el sumo sacerdote una vez al año? No. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. ¿Pero cuál lugar santísimo? ¿El del tabernáculo? ¿El del templo? No. El lugar santísimo de las cosas celestiales. En el tabernáculo eterno. Ahí entró y obtuvo eterna redención. ¿Para quién obtuvo eterna redención? Para nosotros. Él nos redimió, Él nos rescató. O sea, Él obtuvo un rescate eterno. Él sí nos rescató de una forma total y completa del pecado, de la maldad. ¿Okay? Dice que se ofreció a sí mismo. A Él no lo sacrificaron. Él se ofreció. No es que lo tomaron por sorpresa, es que Cristo estaba planeando una cosa, pero terminó muerto en una cruz. No. Él se ofreció. Él se entregó. Porque si Él no se hubiera entregado, a Él no lo hubieran agarrado. Si Él no se hubiera entregado, Él no hubiera muerto. Él es el dueño de todo. Él es el sumo poderoso. Él es el que tiene todo el poder, creador de todas las cosas. Sin embargo, Él se entregó. Se entregó a sí mismo. Se ofreció a sí mismo. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra, rociados a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Él se ofreció a sí mismo y Él puede limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Entonces, el ofrecimiento, el sacrificio de Él fue para limpiar nuestras conciencias. Allá ellos, con el sacrificio que se ofrecía, limpiaban los cuerpos, es lo que dice la Escritura. Era una purificación de la carne. Pero esta purificación en Cristo es una purificación de la conciencia. Él limpia nuestras conciencias para que podamos servir al Dios vivo. ¿Sí me explico? Porque no se puede servir a un Dios vivo con una conciencia contaminada, con una conciencia enferma. Era necesario estar limpio, con una conciencia limpia, tranquila, y de esa manera entonces podemos ofrecer sacrificio, adorar a Dios. Y luego también encontramos aquí, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Entonces, Él es mediador de un mejor pacto. ¿Okay? Entonces, la presencia de Cristo, y aquí vamos a terminar ya. Cristo es sumo sacerdote de los bienes venideros, de un más amplio y perfecto tabernáculo que no fue hecho con manos humanas, no es de esta creación. Él entró ahí con su propia sangre a ese lugar santísimo, se ofreció Él voluntariamente a sí mismo. Es gracias a eso que Él puede limpiar nuestras conciencias y convertirse en el mediador de un mejor pacto. Vamos a terminar aquí y continuaremos en la próxima clase y muchas gracias, Dios les bendiga.